El martes 29 de marzo de 1983, mientras Fito Páez se encontraba de gira como tecladista de Charly García presentando el disco Clics Modernos, nació en Argentina Juan Pablo Martínez Colodiej, aunque no permaneció allí mucho tiempo. Tenía 10 años cuando su familia se mudó a Montevideo, donde terminó de cursar primaria, hizo liceo y en 2002 comenzó sus estudios terciarios, formando parte de la primera generación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, mientras trabajaba en el departamento de programación de nuestro Canal 10. Una vez recibido, se mudó a Buenos Aires, donde abrió la productora audiovisual Texican Cine, dedicada mayormente a trabajos publicitarios, y años más tarde fundó Rodeo Entertainment, además de escribir y dirigir varias películas como Luxo, Verdad Consecuencia y Camino Sinuoso. Paralelamente, en 2017 comenzó a trabajar como representante y productor en comunicación estratégica de Fito Páez, que casualmente es también su cuñado. En 2018, Juan Pablo estaba viendo la serie acerca de la vida de Luis Miguel, cuando se le ocurrió que podría hacer una serie contando la historia del propio Fito, quien aceptó de inmediato. Comenzó entonces a trabajar en una historia de superación y esperanza, de excesos y talento, que a la vez es la historia de la salida de la dictadura en Argentina y la explosión del rock en el Río de la Plata, plagada de personajes que hoy son, en muchos casos, leyendas vivas. Tras el parate obligado por la pandemia, tuvo que compatibilizar su trabajo en la productora y el de docente en la Universidad Austral con el de creador y productor general de la serie, coordinando los guiones y el trabajo de un equipo de 150 personas, que incluyó más de 3.000 vestuarios y decenas de reconstrucciones de época. El amor después del amor es la serie del momento en Netflix y además de contarnos la historia de resiliencia de una de las figuras más importantes del rock en español, nos muestra las vidas y la música de una época fundamental para quienes vivimos en el Río de la Plata y que colaboró para que hoy seamos quienes somos. Para mí que es el amor, después del amor. ¡Bienvenido! Gracias. Qué gustazo tenerte acá, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Estaba sorprendido por el tape porque, no sé, hay cosas que yo ni sabía que existían. Mira, está Bimbo hasta atrás, que es el creador. Ah, bueno, El servicio secreto. Sí, es parecido. No te deja pasar una. Todo repasamos ahí de tu Todo. vida, desde la infancia. ¿A qué liceo fuiste? A los maristas, al Juan Zorrilla San Martín, el de Punta Carreta, Muy bien, el de Yauri, me dice. el de Yauri. Muy bien. Y decías que entraste por el canal, por los pasillos y lo veías igual. Ok. Bueno, algún detalle sí, pero, a ver, vi poco, pero sí, bastante igual. Sí. Yo me fui de acá en el año 2007, 2008, creo. ¿Qué recuerdos tenés de esta casa? Ya que estábamos, vamos a preguntarle. Sí. A ver, yo siempre digo que Canal 10 fue como mi posgrado. Yo entré acá con 20, 21 años al área de programación y la verdad que aprendí muchísimo ahí. Tuve un gran maestro en ese momento que era el señor Eber Villar. Aprendí muchísimo de Eber. Y bueno, después yo era un inquieto, me fui, o sea, estaba re bien en el canal, pero yo quería hacer otras cosas. Y no, tengo muy lindos recuerdos. De hecho, estaba preguntando recién por gente a ver si todavía seguía en el canal, que los quiero pasar a saludar. Y la verdad que este canal fue una experiencia muy linda. Te fuiste a Buenos Aires a buscar lo que quizás acá queda un poquito chico. Bueno, no lo diría de esa manera porque Uruguay creció muchísimo, pero en ese momento yo estaba inquieto y en realidad yo cuando hacía la universidad ya tenía ganas de volverme en algún momento a Argentina. Y en ese momento me habían hecho una propuesta, entonces me volví a Buenos Aires y quería seguir formándome, quería estudiar afuera. Y fui a buscar un poco hacia el tema ficción, cine, bueno. Y ahí me quedé. Está bueno cuando desde soy inquieto, cuando queremos y tenemos esa inquietud de movernos, de salir de nuestra zona de confort, siempre llegan cosas buenas, todo es aprendizaje en la vida. Pero vamos un poquito ahora, yo estoy desesperada. Sí, Ya lo atomizamos, las fans. atomizamos literal. Primero felicitarte por esta serie de la vida de Fito Páez, El amor después del amor, que es un éxito rotundo, o sea, ha superado todas las expectativas, imagino. Sí. ¿No? Muy lejos. O sea, de lo que esperabas. Sí. Ahora, pero Sí. llévanos al momento cuando le dijiste a Fito Páez, para mí
hay que hacer algo de tu vida, para mí hay que... Y cómo empieza a gestarse todo, porque él tiene mucho que ver. Sí, sobre todo en la parte de los libros. A ver, nosotros veníamos, esto fue en el 18, pleno auge de serie de Luis Miguel, y veníamos de unos meses antes de Bohemian Rhapsody. Yo había empezado a trabajar con él desde un lugar más de management en general, y el otro día me acordé de esto, porque yo no me acordaba cuál había sido el catalizador para pensar en esto. Y estábamos en México con él, y lo paró una persona en la calle, y le dijo, vos a mí me salvaste la vida con tus canciones. Yo tuve un tiempo en que me quería suicidar, y cada vez que yo quería hacer eso, escuchaba una canción tuya y me daban ganas de volver a vivir. Y a partir de eso y la historia que él tenía, que obviamente si no fuese la historia de Fito, igual es una historia como fuerte, dije, chau, hay que hacer algo con esto. Y bueno, y lo hablamos y nunca hubo ninguna restricción O sea, respecto... ¿siempre fue un sí de parte Sí. de él? Sí. Sí, Fito es una persona que siempre está pensando para adelante. O sea, es una persona también revolucionaria consigo mismo, entonces siempre está yendo... O sea, nunca dice que no hay ideas que pueden implicar algo que puede ser importante. Claro. No, sobre todo pienso en esto de decir que sí o que no, porque también vincula un montón de personajes fuera de su vida, más allá de su familia, que tienen que ver también con lo artístico, con una imagen para las personas que de repente no querían develar, qué sé yo, más allá de que obviamente que la historia de cada uno de ellos se conoce, o las actitudes, o bueno, o los excesos, o situaciones extremas que hemos visto en la serie, o que se van a ver en la serie, que ustedes lo pueden ver, porque tampoco quiero... Viste que empezás a hablar y dices, no quiero spoilear, pero digo, también me imagino que debe haber sido complejo en el momento de decidir y decir, bueno, ¿qué personajes pongo yo en mi vida? Como siendo Fito. Sí, a ver, habían muchos más personajes que los que están en esta historia, que se ven en pantalla, porque obviamente él tuvo vinculación con prácticamente todos los personajes de la música de los 80. En las adaptaciones audiovisuales hay que reducir un poco el espectro para poder hacerlo de una manera que se pueda contar bien, porque además son todos personajes que empiezan a aparecer y que un poquito hay que contar de cada uno. Pero, a ver, nunca hubo una restricción de nada. Él, por suerte, tiene todavía vínculo con todos estos personajes, entonces, sobre todo con Charlie, con Fabiana, con Cecilia. Todos fueron consultados, además. Todos. Sí, a ver, todos los que están en pantalla tuvimos la autorización de todos, así que... En el caso del Flaco Spinetta, imagino la familia. Sí, con los hijos. Con los hijos. Sí, trabajamos con ellos, les mostramos cuando empezamos a filmar, a casi todos les fuimos mostrando lo que estábamos haciendo y cómo se estaban representando en la pantalla, y la verdad que siempre hubo un espíritu muy colaborativo de todos en ese sentido. Sabiendo que él además era cabeza de equipo, ¿no? Que el propio Fito, como decías vos, estuvo ahí presente en los libros, también, como decía Eli, no solo los personajes, su vida profesional que aparecieron, sino también de historias que personalmente conozco a través de la serie, de su vida familiar, la pérdida de su mamá a los 8 meses, todo lo que pasó en su familia, unas muertes trágicas que aparecen también en el momento. O sea, es como mucho. Él estuvo siempre ahí. ¿Cómo fue ese trabajo de él en los libros? Un tipo que además vive de gira cantando. ¿Cómo hicieron? ¿La pandemia ahí capaz que ayudó un poco? Sí, la pandemia ayudó muchísimo. No, a ver, ya en el 19 empezamos a trabajar con un equipo de guionistas que se reunían regularmente con él y le hacían entrevistas y contaba, entonces se fue armando como un mapa general de todo, y después en la pandemia él se sentó a escribir su autobiografía. Entonces eso, por supuesto, ese libro sirvió de base para hacer, o sea, consolidar los guiones. O sea, de escritura de la serie fueron prácticamente, entre desarrollo y guiones, fueron casi 2 años y medio. O sea, es un tiempo largo para libros. Impresionante. Pero también resulta en lo que se termina viendo, ¿no? O sea, los libros que tienen tiempo de maduración buenos terminan resultando, en general resultan bien. ¿Cómo fue el desafío del casting para que cada uno de esos personajes dé con el physique to role, ¿no? Porque Sí. qué complejo, ¿no? Porque vos lo ves a Fito y es Fito, la ves a Fabiana y es Fabiana, y decís, ¿cómo hicieron? A ver, fueron como 10 meses de casting y siempre tuvimos la idea y la charlamos cuando empezamos a trabajar con los directores de que no tuviésemos caras conocidas. No por algo en especial ni prejuicio, sino son personas con una imagen tan vigente, estos artistas, que necesitamos gente que, o sea, no queríamos que sea, no sé, fulano disfrazado de Fito Páez. Claro. Si no, iba a ser una imitación. Entonces hicimos un casting largo
que en realidad lo que privilegiamos era una fisonomía general. No buscamos específicamente un parecido. Además tuvimos suerte que algunos personajes se parecen muchísimo. Sí. Pero en realidad buscamos una fisonomía general y que supiesen actuar bien e interpretar bien, porque también buscamos que tengan buena voz, o sea, ciertas cosas. Y si ustedes ven, o sea, la gente me dice, no, porque Iván es igual a Fito. Si ustedes sacan a Iván caracterizado como Fito, no es parecido igual a Fito. No. Lo que pasa es que el chico lo hace tan bien y está tan bien caracterizado que lo ves y crees que es Fito Páez. Pero físicamente no se parece. Fabi sí tuvimos suerte. Fabiana Cantilo fue un gol de media cancha, o sea, porque se parece muchísimo. Charlie con Andy Chango lo mismo. Por eso. O sea, pero privilegiamos otras cuestiones. Yo escuchaba una entrevista de Iván, que es el chico que hace de Fito, y él contaba que, bueno, que era muy difícil no caer en una imitación, hizo un trabajo de meses, y entre otras particularidades contó que se aprendió de memoria una entrevista de Fito, que de hecho la nota que lo vi la repite, y que él se cuestionaba y preguntaba, bueno, ¿por qué Fito mueve las manos como las mueve? ¿Por qué camina como camina? ¿Qué relación tiene como un análisis en profundidad para meterse en el personaje y no imitar, sino, bueno, ¿por qué él hace lo que hace y cómo lo hace? Y a partir de ahí construir el personaje, pero vaya que lleva meses de trabajo eso. Sí. Y que la gente no diga, ah, lo está imitando, o una composición de personaje tremenda. Sí, a ver, Iván es un actor de método, es un actor que viene ya de tradición teatral de su papá, o sea, es alguien que viene ya ya sabe cómo emplear herramientas para poder construir un personaje. Y una cosa que sí le pedimos en su momento con los directores era que construyera, no que imitara al 100% a Fito, sino que construyera la mejor versión posible de lo que podía ser Fito Páez, siendo él. Y bueno, hizo un trabajo, igual, pobre, ¿no? Estuvo 6 meses, un día le dije, te tenés que creer que sos Fito Páez. No. 24 horas del día. Me lo imagino por la calle. Sí, le dije, si me imagino traer una comida, gritaba, puteaba, no sé qué, y bueno, y lo hizo y se lo terminó creyendo. Claro, que hay que creérselo, no hay otra para representar este tipo de personajes. Nosotras hemos tenido bastantes charlas sobre la que es la serie, de verdad, en las tandas y demás, y hay cuestiones que nos llaman mucho la atención, quizás porque son de otra época, que antes estaban normalizadas. Por ejemplo, situaciones que tuvo que vivir Fito Páez de niño, que vos decías que quizás lo vivió como algo normal porque es algo que pasaba, se torna ahí o se habla de cierta forma quizás delicadamente de lo que puede llegar a ser un abuso. También se habla de las drogas. Hay muchos temas muy sensibles para tocar dentro de la serie. ¿Cómo deciden desde la parte creativa contar ese tipo de cosas? Porque no debe ser fácil. No es fácil, y de hecho hasta durante el rodaje nos íbamos planteando cómo contar algunas situaciones, porque al hacerlo, a ver, finalmente lo que intentamos hacer es humanizar lo máximo posible a un ídolo popular, ¿no? O sea, bajarlo a tierra y decir, este señor camina por la vida como camina cualquier otro, con sus desgracias, con sus éxitos, amores, desamores. O sea, entonces las partes que tienen que ver con estos temas sensibles, tratamos de tocarlo de la forma más cuidadosa posible. A ver, no hace falta mostrar excesos para mostrar que una persona está mal. O sea, uno lo puede sugerir, uno lo puede mostrar, y después el propio personaje te va contando cómo se siente y cómo vive las cosas. Entonces, ahí como que intentamos hacer que la historia pase como, bueno, estas cosas le pasaron a este personaje, pero no son no son la historia, es parte de la historia. Y por supuesto tocarlo de la forma más cuidada posible, porque no le podíamos fallar ni a los personajes que estaban ahí, ni al público. Que era un poco lo que yo decía la otra vez, esta es una historia que también para nosotros tenía una doble responsabilidad, porque por un lado eran estos artistas, Fito y el resto de los artistas, y por otro lado también el público, ¿no? Entonces fue como muy cuidado de la forma. La verdad que con los directores trabajamos muy bien en ese sentido, y creo que todos los temas sensibles se tocan de la forma en que se tienen que tocar. Tremendo, tremendo. Felicitarte, Juan Pablo. Seguiríamos hablando, por supuesto, sí, ¿no? Porque queremos otra entrevista. No, a mí lo que me pasa, que lo dije, quiero ir a ver a Fito Páez. ¿Qué pasa con la repercusión que ha tenido la serie? Ya tenemos que cerrar, pero las visualizaciones, las reproducciones en Spotify, los conciertos que está dando. ¿Qué está pasando con él? Que agota siempre, que la rompe siempre, pero
¿Ven un coletazo también de la serie en su carrera y en la de los otros artistas que participan? Bueno, sé que, a ver, obviamente esto los pone en una popularidad mucho más alta que la que tenían. Yo creo que Fito hoy, si quisiera hacer 2 Vélez más, los puede hacer. Creo que a Fabi hay como una moda con Fabiana Cantilo, porque hay toda una generación que está descubriendo a Fabiana Cantilo ahora. Y bueno, y lo mismo con Charly, o sea... Genial. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos que cerrar. gracias Está a el ustedes. presidente en vivo en este momento. Tenemos que ir rápido a su rayado. Gracias por haber A estado esta ustedes. mañana con Muchas nosotros. gracias, Nos muchas vamos, gracias. Eli. Nos despedimos hasta mañana.